Módulo Administración, sesión número 16. ¿Cómo están, alumnos? Hoy partiremos con una nueva unidad, la unidad número 2, que se llama Organización. Esta unidad contendrá 8 sesiones, de las cuales 7 son clases formales y la última va a comprender la solemne número 1 o prueba número 1, que evaluará las unidades 1 y 2. Comencemos con esta nueva unidad. Partiremos con la subunidad número 1, la naturaleza de las organizaciones. ¿Qué esperamos aprender hoy? Primero, lograr distinguir entre una organización formal e informal. Segundo, reconocer la división organizacional y o departamentalización. Y número 3, interpretar los niveles que existen en las organizaciones. Comencemos con la organización. Hay dos teorías muy comunes respecto a las organizaciones. Primero, que las personas capaces pueden hacer funcionar cualquier tipo de organización, independiente si esta tenga estructura o no. Segundo, que aunque la estructura sea difusa, esto permite que las personas puedan cooperar para poder lograr algo, es decir, que existe un éxito. No hay duda alguna que tanto las personas capaces como las cooperadoras trabajarán de mejor forma si ambas conocen las funciones que deben desempeñar y cuál es la relación que guardan estas funciones. De esta forma, para que exista una función organizacional, debe comprender 3 elementos: que existan objetivos que sean comprobables, que exista una idea clara de los principales deberes o actividades que se deben desarrollar, y tercero, que existe un margen de maniobra donde la persona que desempeña una función sepa lo que puede hacer para alcanzar las metas. De forma de lograr implementar bien la función organizacional, se debe entregar la información necesaria a las personas, además de ciertas herramientas. En este sentido que vamos a entender el concepto de organización como la identificación y clasificación de las actividades requeridas, como un grupo de actividades necesarias para el logro de objetivos, como la asignación de cada grupo a un administrador con autoridad necesaria para poder supervisar. Y número 4, la disposición de una coordinación horizontal y vertical en la estructura de la organización. Entenderemos como coordinación horizontal el trabajo con los pares y vertical con la autoridad. La estructura de una organización debe diseñarse para que clarifique quién hace qué trabajo y quién es el responsable de los resultados. Debe ser capaz de eliminar los obstáculos del desempeño que son causados a veces por la confusión e incertidumbre en la toma de decisiones, en especial cuando tenemos un problema de comunicación. Y esta misma debe apoyar y reflejar los objetivos de la organización. Pasemos ahora a revisar qué vamos a entender por organizaciones formales e informales. Una formal se refiere a la estructura intencional de funciones en una empresa organizada de una forma formal. Ojo que el término formal no se entienda como algo inflexible o restringido, todo lo contrario, sino que debe ser lo más flexible posible, dando el espacio para que las personas puedan ocupar sus talentos y que puedan ser reconocidas. Es por lo anterior que los esfuerzos individuales deben ser encauzados por el líder hacia las metas que tiene la organización. Pasemos ahora a revisar el concepto de organización informal. Vamos a entender a una como organización informal como una red de relaciones personales y sociales no establecidas ni requeridas por la organización formal. Esta surge de forma espontánea, cuando las personas se asocian. Ejemplo de esto es cuando tenemos compañeros de trabajo con los que vamos a jugar, no sé, un partido todas las semanas y entre ellos está el gerente, subgerente, compañeros de otra unidad de trabajo, o cuando uno sale a almorzar con colegas que no necesariamente trabajan con uno diariamente. Pasemos al siguiente tema: división organizacional o departamentalización. Acá viene el concepto de departamento. Esto a veces se llaman secciones, divisiones, sucursales. Todos estos sinónimos poseen en común de que tiene que haber una autoridad o administrador para que se puedan implementar actividades específicas en ellas. Dentro de la organización hay diferentes niveles y diferentes formas de cómo organizarla. Siendo el propósito de una organización el lograr ser eficaz la cooperación de sus miembros para lograr una meta, es que vamos a establecer el concepto del tramo de control de administración. Es decir, cuán separados van a estar los niveles de un área con otra en función de las actividades. Porque en general, cada administrador cuenta con un número dado de personas con las cuales puede trabajar. Es decir, hay un máximo de personas con los cuales nosotros podemos estar ejerciendo un rol de jefatura.
Vamos a ver dos casos, los tramos estrechos y los tramos amplios. En el caso de los tramos estrechos es cuando la organización, como se ve en la ilustración, cuenta con muchos niveles. Claramente esto tiene ciertas ventajas y desventajas. Partamos con las ventajas. Hay una supervisión estrecha, hay un control estricto, hay una comunicación rápida entre subordinados y superiores. ¿Cuál sería, por ejemplo, una desventaja? Los superiores tienen la tendencia a meterse mucho en el trabajo de los subordinados. Existen demasiados niveles de administración. Hay un alto costo por la gran cantidad de niveles existentes. Y la última es una distancia excesiva entre el nivel inferior y el nivel superior, lo cual afecta mucho las comunicaciones. Ahora veamos organizaciones con tramos amplios, es decir, muchas personas en un mismo nivel. Como ventaja es que los superiores se ven forzados a delegar. Es necesario y urgente elaborar políticas que sean claras. Los subordinados tienen que ser elegidos cuidadosamente. Desventajas de este modelo es que hay una tendencia a que los superiores estén un poquito sobrecargados, por lo cual se pueden convertir en cuellos de botella en la toma de decisiones. Hay un peligro de pérdida de control por parte de los superiores y requiere que el administrador sea muy eficiente. Revisemos los problemas de los niveles de la organización. Al considerar a la organización y a la departamentalización como fin en sí mismo, la división de actividades en departamentos en múltiples organizaciones jerárquicas y la creación de niveles múltiples no es del todo deseada, porque la creación de muchos niveles es costoso, ya que a medida que crece la organización, hace necesario que se contraten nuevos gerentes y de personal que lo apoye. Los diferentes niveles departamentales hacen más compleja la comunicación, ya que mientras más grande es el número de niveles, más difícil es comunicar los objetivos, planes y políticas a los niveles más inferiores. La existencia de muchos niveles hace muy dificultosa la planeación y el control. Por ejemplo, un plan puede estar definido muy cuidadosamente para los niveles más altos, pero se puede perder coordinación y claridad al bajarlo a los niveles más bajos. El control se convierte en algo más difícil en la medida que se agregan más niveles y más administradores. Para poder elegir entre una forma y otra, entre si un tramo más amplio o un tramo más angosto, el número de empleados que un administrador puede controlar dependerá mucho del impacto de qué es lo que se quiere lograr en la organización. También dependerá de las capacidades personales, de la capacidad de comprensión, de llevarse bien con el equipo, de poder ser un buen líder, de generar lealtades. El factor más importante es la capacidad que tenga el administrador para poder reducir el tiempo que pasa con sus subordinados. En la siguiente tabla les muestro qué factores influyen sobre el número y la frecuencia del contacto administrador-empleado o administrador-subordinado para decir qué tramo de control se va a utilizar. Veamos primero los tramos estrechos, cuando hay gran cantidad de tiempo que se tiene que estar vinculado con los empleados. Esto puede ocurrir ¿por qué? Porque hay poca capacitación, hay una delegación de autoridad poco clara, hay planes poco claros en operaciones que no son repetitivas, hay cambios en los contactos externos e internos que son muy rápidos, utilización de técnicas de comunicación no adecuadas, la existencia de reuniones improductivas, cuando los administradores son incompetentes, cuando hay poca disposición también de asumir responsabilidad y riesgo por parte de los empleados, y también cuando tenemos empleados inmaduros. Veamos ahora el tema de los tramos amplios, cuando queremos dedicarle poco tiempo a la reunión empleado-administrador. Cuando existe una buena capacitación de los empleados, cuando hay una delegación clara sobre las tareas definidas que son repetitivas, cuando los cambios en los contextos externos e internos son lentos, cuando hay medios de comunicación claros, cuando las reuniones son productivas, cuando tenemos administradores que son competentes y bien capacitados, y cuando los subordinados están dispuestos a asumir responsabilidades y riesgos en sus acciones diarias.